La reserva ecológica. Los acontecimientos aquí narrados tuvieron lugar en una reserva ecológica ubicada en la zona costera de la capital de mi país, ciudad donde yo y otros dos amigos crecimos. Me referiré a ellos como ML y CB a partir de ahora. ML y yo hicimos juntos la primaria, mientras que a CB lo conocimos en la secundaria. Éramos ese típico grupo de tres al que nunca verías separado. Nos veíamos seguido fuera de la escuela y hacíamos de todo juntos. Uno de nuestros pasatiempos preferidos era explorar sitios abandonados, o simplemente caminar por la ciudad para conocer nuevos lugares que explorar, ya que éramos muy curiosos. Fue durante una de esas interminables clases de historia del viernes, que se nos ocurrió la peor idea de nuestras vidas. Mientras ML y yo hablábamos de mujeres y de follar, CB buscaba en Google Maps algún lugar que visitar el fin de semana, que eran los días que dedicábamos a explorar lugares abandonados. Luego de un rato, CB sacó una hoja de su carpeta y comenzó a escribir los lugares que le parecieron interesantes. Entre ellos estaban, una antigua casa frente a las vías del tren, un almacén situado al lado del río, y la reserva ecológica de la ciudad. ML le dijo que qué era esa mierda de la reserva ecológica. Yo estaba de acuerdo, no parecía nada interesante, solo un lugar donde personas comunes y corrientes, y señoras de la tercera edad irían a pasar el día. Nada que nos interesara a nosotros. Él dijo que viéramos en su teléfono una vista satelital de la reserva, un enorme espacio verde de puro bosque, según las medidas, un poco más grande que el Central Park en Nueva York, con solo unos pocos caminos por los que la gente transitaba. En lo más profundo del bosque, había una zona borrosa, aparentemente censurada, pero no le dimos mucha importancia, ya que lo atribuimos a un error de carga porque el internet de la escuela era una mierda. ML y yo le preguntamos que para qué quería visitar esa porquería. Él dijo que la noche anterior había encontrado un vídeo en YouTube de unos tipos que se adentraban en los bosques internos de esa reserva, donde encontraron un par de cosas raras. Como velas rojas, una especie de choza precaria hecha con ramas gruesas, ropa en buen estado, animales muertos, etc. Para este punto ML y yo habíamos comenzado a interesarnos, pero lo que terminó de convencernos fue que CB dijo que estos bosques internos están cerrados al público, y que durante los últimos 5 años se habían encontrado cuerpos flotando en los canales internos de la reserva. Parecía una idea prometedora, así que ML y yo nos miramos y dijimos, a la mierda, y decidimos ir a ese lugar el sábado. CB dijo que fuéramos a almorzar a su casa luego de la escuela para que viéramos todo el material e información que recolectó acerca de este lugar. Dicho y hecho, ML y yo les enviamos un mensaje a nuestros padres diciéndoles que iríamos a la casa de CB para almorzar. CB no les avisó nada a sus padres, ya que no estarían en casa hasta la noche aquel día. Sonó el timbre y salimos primeros del aula, ya que éramos quienes se encontraban más cerca de esta, justo al fondo. Nos tomamos un autobús hasta la casa de CB, quien puso a cocinar unas hamburguesas para los tres para almorzar mientras veíamos en su computadora lo que había hallado. Hamburguesas en mano, llevamos otras 2 sillas al escritorio de CB y nos pusimos a ver un vídeo de 20 minutos de un grupo de personas que se adentraban en los bosques internos de la reserva, pasando por un agujero en la cerca que los separaba del camino principal. Una vez dentro, se toparon con un camino muy poco trabajado, cubierto de plantas y maleza, pero caminable. Un largo trecho de caminata entre los pastizales y llegaron al bosque. El lugar era hermoso, altos árboles que impedían el paso de la luz del sol, aves cantando, plantas autóctonas, etc. Una vez dentro del bosque, el camino había desaparecido por completo, por lo que siguieron caminando como pudieron, abriéndose paso entre las plantas, ramas y troncos caídos. Lo que dijo CB resultó ser cierto, incontables velas rojas dispuestas en círculo aquí y allá, ropa en perfectas condiciones colgada en ramas de los árboles, una choza que más que choza eran unas cuantas ramas apiladas, con una lámina como techo, perros, gatos y animales autóctonos muertos, árboles que parecían quemados, todo muy extraño. En cierto momento comenzaron a oír voces que, según ellos, no provenían de los caminos públicos, sino que parecían venir del mismo bosque. Se asustaron y prefirieron largarse del lugar. La siguiente toma era en un auto, mientras uno de ellos conducía y otro leía una noticia reciente sobre un cadáver hallado a orillas de un canal dentro de los bosques internos. CB sacó el vídeo, puso los marcadores donde además de un montón de porno y demás mierdas de pubertos, estaban todas las noticias que encontró de esa reserva.
Una mujer hallada hace 5 años, un hombre también hace 5 años, otro hombre, 2 mujeres, otro hombre, esta vez un extranjero, un niño, etc. Pasamos el resto de la tarde discutiendo sobre este lugar, y cómo llegar. Como quedaba algo lejos, acordamos vernos al día siguiente a las 11 de la mañana en la estación del tren e ir hacia la capital donde se encontraba esta reserva, provistos de comida ya que sería un viaje largo. A eso de las 5, dejamos a CB y ML y yo nos tomamos un autobús, nos bajamos en la misma parada y fuimos cada uno por caminos separados a nuestras casas. Yo no dejé de pensar sobre esta misteriosa reserva en ningún momento, sobre el vídeo que CB nos había mostrado, y sobre todos los cadáveres hallados en los bosques internos de la reserva. ¿Sería por todo esto que esos bosques permanecían cerrados al público? ¿De quiénes eran las voces que se oían en el vídeo? Estuve bastante ansioso lo que quedó del día, y finalmente el sábado me desperté a eso de las 9:30 para prepararme y hacerme unos sándwiches que comería una vez dentro del bosque. A las 10:30, me despedí de mis padres, diciéndoles que volvería como a las 6 de la tarde, y emprendí mi camino. Pasé por un supermercado para comprar un jugo de naranja y llegué a la estación a la hora acordada, donde mis amigos ya me estaban esperando. El tren llegó 2 minutos después, nos subimos, nos sentamos en los primeros asientos vacíos que hallamos, y esperamos. Debíamos bajarnos en la última estación del recorrido que hacía el tren, y luego teníamos bastante caminata hasta la reserva, y ya en la reserva también había un trecho considerable hasta la entrada a los bosques. Una vez llegamos a la estación, bajamos del tren y seguimos nuestro camino a pie, con las mochilas a nuestras espaldas, esta vez provistas de comida y bebida en lugar de material de estudio. Era un día soleado y templado. Mientras caminábamos hablábamos de típicas mierdas de adolescentes, hasta que por fin llegamos a la reserva. Por suerte había poca gente, así que no sería difícil entrar a los bosques internos sin ser vistos. El camino era de tierra, y bosque cercado a cada lado, un lugar bastante deprimente si me lo preguntan. Gracias a Google Street View conocíamos la ubicación exacta de la entrada, pero como las imágenes fueron tomadas hace 2 años y el vídeo que nos mostró CB también era viejo, cabía la posibilidad de que la entrada estuviese cerrada. Para nuestra sorpresa no fue así. Ahí seguía el agujero en la cerca, solo que esta vez tenía vestigios de una cinta policial colgando de los alambres cortados. CB hizo como que buscaba algo en su mochila mientras una pareja de ancianos pasaba detrás de nosotros. Cuando estuvimos seguros de que no había moros en la costa, tiramos nuestras mochilas al otro lado y entramos al bosque rápidamente uno tras otro. Ya del otro lado, tomamos nuestras mochilas y cubiertos a cada lado por alta y espesa maleza, corrimos por el camino hasta doblar una curva, de modo que ya no fuéramos visibles para quienes pasaban por fuera. El camino era realmente estrecho, a cada lado, los pastizales eran tan altos como nosotros, y de vez en cuando encontrábamos un raquítico árbol solitario en el camino. No estábamos dentro del bosque aún. Fue cuando llevábamos unos 5 minutos de caminata, que por fin divisamos los árboles a lo lejos. Apenas entramos al bosque, el camino desapareció abruptamente. Éramos nosotros 3 frente a un enorme bosque sin caminos marcados, por lo que la posibilidad de perdernos era muy alta. Para hallar el camino al momento de volver, optamos por colgar en una rama una bolsa azul que ML traía en su mochila para poner su botella de refresco. Pusimos también una piedra dentro de la bolsa para asegurarnos que no se volaría con el viento. Con dicha señalización ya puesta, procedimos con la marcha. La densidad de árboles en ese lugar era considerable. En su mayoría eran delgados, muy altos y túpidos. Había también árboles más grandes, pero en menor proporción. Muchos árboles y ramas se encontraban caídos, y de los árboles aún en pie colgaban muchas lianas, lo que hacía prácticamente imposible seguir una línea recta. Caminábamos sin hablar observando a nuestro alrededor mientras las aves cantaban. Encontramos un árbol caído bastante grande y nos sentamos en él para almorzar. Mientras comíamos, CB y yo notamos que ML se había quedado callado un rato, observando un punto indefinido a lo lejos entre los árboles. Le preguntamos que qué estaba mirando, y dijo que le había parecido ver a un hombre. Le dijimos que probablemente era un tipo que como nosotros estaba ahí para explorar el lugar, pero esto no lo convenció mucho. Le dijimos que se dejara de esa mierda y seguimos comiendo. Reemprendimos camino una vez saciados. Calculamos que ya habíamos hecho unos 2 kilómetros de caminata, entre todos los rodeos que hicimos. No nos habíamos dado cuenta de que estábamos perdidos, o quizás sí pero no nos importaba.
ML seguía raro, y luego de un rato comenzamos a encontrarnos con aquellas velas rojas dispuestas en círculo. CB quería tomar algunas pero le dijimos que dejara esa mierda porque podría ser cualquier cosa. Él se limitó a patear y pisar algunas velas, mientras que ML se ponía cada vez más nervioso. Fue cuando comenzamos a sentir un fuerte olor a animal muerto, que parecía que al pobre iba a darle un ataque de pánico, lo que era raro en él, ya que nunca había mostrado cobardía al entrar a sitios abandonados. Encontramos aves, perros, gatos, comadrejas y demás animales pequeños muertos tirados sobre la tierra, algunos frescos, otros descomponiéndose. Seguimos caminando y terminamos encontrándonos con aquella choza hecha de ramas y chapas. Dentro encontramos baldés, prendas de vestir viejas, cartones, lo único digno de mención fueron 2 cuchillos de carnicero cubiertos por bolsas debajo de unas hojas. Era como alguien hubiese vivido allí hace tiempo. ML dijo que algo muy raro estaba pasando en ese lugar y que era hora de que nos vayamos. CB y yo no íbamos a irnos aún, y ML no volvería solo, así que intentamos calmarlo diciendo que quizás era la casa de un vagabundo que vivía ahí y que seguramente el hombre que vio antes había sido él. Para tranquilizarlo, decidimos quedarnos con los cuchillos, por si realmente había un loco en esos bosques esperando para degollarnos. En un momento dado ML nos hizo parar y escuchar algo que, si bien CB y yo también oíamos, lo habíamos ignorado completamente. Eran camionetas. CB dijo que eran camionetas de la avenida que estaba al lado de la reserva, pero yo lo desmentí. Estábamos muy dentro en el bosque, demasiado lejos ya de la avenida para oír con tal claridad a los autos pasar por ella. CB dijo que estábamos locos y paranoicos. Yo para ese momento también sentía que algo no estaba bien, que había algo malo, o cuando menos raro en toda esa situación. Estaba por proponer dar la vuelta y volver, o al menos salir de las profundidades de aquel bosque y quedarnos más cerca de los caminos públicos, cuando CB dijo ver algo brillante a lo lejos entre los árboles. Como un perfecto idiota caminó hacia esa dirección, y ML y yo como otros 2 perfectos idiotas lo seguimos. A medida que nos acercábamos a aquel brillo, comenzamos a oír voces, y otras 2 camionetas a lo lejos. ML dijo que tal vez era una zona en remodelación de la reserva, y que no habría nada interesante en eso, como un intento de persuadir a CB pero fue en vano. Avanzamos en dirección a aquel brillo, hasta que pudimos apreciar perfectamente cuál era su origen. Una camioneta negra, estacionada en un gran claro, frente a un edificio de concreto sin ventanas rodeado de contenedores marítimos viejos y oxidados, de los cuales entraban y salían hombres de traje. Algunos entraban a aquel edificio de concreto. Vimos otras 3 camionetas negras llegar. Una estacionó frente a aquel edificio y 3 hombres de traje entraron en él. Las otras 2 siguieron de largo, y bajaron por una rampa que daba a un lugar subterráneo. CB grababa todo y ML dijo a la mierda, vámonos ya mismo de aquí. Fue entonces que oímos como unas ramitas se partían detrás, e instintivamente volteamos. 2 hombres de traje venían hacia nosotros, uno agarró a CB y estaba por agarrar a ML, mientras el segundo me agarró fuertemente del antebrazo. Yo, en un movimiento rápido saqué el cuchillo de carnicero de un bolsillo exterior de mi mochila, y lo hundí en el brazo de mi agresor, quien me soltó dando un alarido de dolor. ML hizo lo mismo con el otro hombre, quien soltó a mis amigos, y corrimos a toda velocidad por el bosque. Escuchamos que uno de esos hombres gritó algo, intrusos, tal vez, y luego oímos cómo balas daban contra los árboles a nuestro alrededor. Nos quitamos las mochilas y corrimos aún más rápido. Yo volteé y vi como otros 3 hombres se habían sumado a la persecución, apuntándonos con sus pistolas. Una bala le dio en la pantorrilla a ML, quien lanzó un grito de dolor y desesperación, y cayó al suelo. CB y yo intentamos ayudarlo a levantarse, pero una de esas balas casi le da de lleno en la cabeza a CB mientras aquellos hombres se acercaban cada vez más, así que no quedó otra opción más que dejar a ML atrás, ya que esos hombres se veían dispuestos a asesinarnos. CB y yo corrimos esquivando balas mientras oíamos a ML gritar como loco detrás de nosotros. Finalmente CB y yo llegamos a los pastizales, saliendo del bosque, pero no divisamos el camino por el que vinimos, así que nos metimos de lleno en los altos pastos abriéndonos paso por ellos, esperando perder a aquellos hombres y encontrar la salida de ese lugar. Ya no oíamos disparos, pero seguimos corriendo hasta que finalmente llegamos a la cerca. Tiramos los cuchillos y caminamos pegados a la cerca hasta encontrar el agujero, frente a los ojos curiosos de quienes visitaban la reserva, completamente ignorantes de que se acababa de cometer un asesinato dentro de ella.
Corrimos hasta salir de la reserva ecológica, y no paramos de correr hasta no estar a una distancia considerable de ella. Nos escondimos tras unos autos estacionados en una calle poco transitada. CB lloraba a lágrima viva yendo de un lado a otro agarrándose la cabeza, mientras yo permanecía completamente en shock. ¿Qué demonios había ocurrido? ¿Qué pasó con ML? ¿Quiénes eran esos hombres? Fueron las mismas 3 preguntas que nos hicieron incontables veces esa misma tarde la policía, mis padres, los padres de CB y los de ML, frente a la reserva. Como nos negamos a volver a entrar a ese lugar, le dimos a la policía indicaciones de cómo llegar al agujero en la cerca y al sitio donde se encontraban todos esos hombres de traje. Los padres de ML quisieron acompañarlos, pero por alguna razón se lo impidieron. Mientras todo un equipo de policías entraba a la reserva, la cual había sido cerrada al público y completamente evacuada, nos siguieron interrogando a CB y a mí. CB mostró una y otra vez las grabaciones que tomó. Media hora después, los policías volvieron con nosotros y dijeron que no podían hacer nada por el momento, pero que se pondrían en contacto con nosotros. Los padres de ML comenzaron a discutir con ellos a los gritos, mientras otros 2 policías les decían a nuestros padres que nos retiráramos sin hacer preguntas, no sin antes uno de esos policías llevarse a CB 5 minutos para hablar en privado con él, por lo que no pudimos despedirnos. Mis padres me llevaron a casa, me bañé y permanecí acostado en mi cama el resto del día, esperando a tener noticias de la policía. CB me llamó al teléfono y me dijo que ya estaba en su casa, pero que le habían obligado a resetear de fábrica su teléfono para eliminar cualquier rastro de las grabaciones que tomó. Al día siguiente los padres de ML se presentaron desconsolados a mi casa, diciendo que ya habían puesto una denuncia. Pasaron los días y algunas cosas raras ocurrieron. Llegaron paquetes vacíos a nuestras casas, sin remitente ni nada, solo paquetes vacíos, como si alguien quisiera decirnos que sabía dónde vivíamos. Luego llegaron fotos por correo de nuestras casas y de los lugares de trabajo de nuestros padres. Cada semana los padres de ML debían volver a presentar una denuncia formal porque según la policía, ellos mismos, los padres de ML retiraban las denuncias de desaparición de su hijo, que ellos mismos habían puesto, y que obviamente ellos no habían sacado. Según nos enteramos CB y yo, 3 hombres se presentaron al domicilio de los padres de ML y les advirtieron que no hicieran nada, que dejaran las cosas como estaban no habría consecuencias. Lo último que supe de ellos fue que se mudaron a otro estado, pero que terminaron separándose. Con el tiempo la relación entre CB y yo fue enfriándose hasta el punto en que ya ni nos saludábamos en la escuela. CB estaba profundamente afectado por lo que había pasado, ya que él consideraba que todo había sido por su culpa porque fue él quien propuso ir a ese lugar y había hecho oídos sordos a los pedidos de ML por marcharse de ahí. Estos acontecimientos ocurrieron hace ya 4 años, y hace 2 que ya no sé nada de CB porque terminó por mudarse él también, aunque nunca supe a dónde había ido. Nunca volvimos a saber qué fue de ML, ni cuál fue su suerte, o quiénes eran aquellos hombres de traje y qué era lo que hacían en los bosques internos de la reserva ecológica, tan secreto que no dudaron en disparar contra 3 adolescentes de 16 años. Espero que recuerden las incontables noticias de cuerpos hallados en los canales internos de la reserva. Pues bien, la desaparición de ML nunca fue noticia, por lo que me pregunto, ¿cuántos casos como el nuestro ha habido? Casos en los que no hay cuerpo que hallar, casos en los que cubren todo a como de lugar, y te obligan a guardar silencio. Me da miedo solo de pensarlo. Hoy tengo 20, trabajo y estudio en la universidad, y poco a poco empiezo a olvidar el pasado. Les ruego que no intenten investigar este caso u otros similares, ni busquen dónde queda esta reserva, que a día de hoy sigue abierta como si no hubiera pasado nada. Yo estoy arriesgándome mucho al subir esto, pero debía sacármelo del pecho de una vez por todas. Gracias por tomarse el tiempo de oír lo que tenía que decir y adiós a todos.